Hola gente. Hola gente, ¿cómo están? Soy Damián, de Ilustraciones en todas las redes sociales. Les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo hacer un pincel de mancha de tinta como este que está acá, además de configuraciones para el pincel, para la tableta y cómo sacarle el mayor provecho a todas las propiedades del pincel para que puedan hacer sus propios pinceles. ¿Está bien? Bueno, el primer paso para crear un pincel de mancha de tinta es básicamente tener la mancha de tinta. Así que tomamos un papel que resista el agua y con tinta creamos la mancha. Esperamos a que se seque y después la escaneamos. Ahora vamos a Photoshop. Para este tutorial voy a usar la versión CC, pero funciona en cualquier versión de Photoshop. Yo comúnmente uso CS6. También voy a usar una tableta Wacom Small para explicar las propiedades del pincel y aprovechar las características que usan los niveles de presión. Bueno, comencemos. Abrimos Photoshop y vamos a Archivo, Abrir. Buscamos y seleccionamos el documento escaneado con las manchas. Yo ya lo tengo acá. Y esto lo dejamos así por ahora. Así con las manchas. Bueno, vamos a Archivo, Nuevo. Y creamos un documento de 2500 por 2500 píxeles. Ponemos 2500 acá. Nos fijamos que está bien en píxeles acá. Y le damos 2500. Lo dejamos en escala de grises porque para crear pinceles son en blanco y negro. Después se puede aplicar el color a la brocha, pero el pincel en sí se hace con escala de grises. Le damos crear y lo dejamos así por ahora. Volvemos al documento donde tenemos las manchas escaneadas. Y con la herramienta lazo, que es esta, o apretando la L en Photoshop, seleccionamos la mancha que queremos crear el pincel. Con la tecla V corta o haciendo clic acá en la herramienta mover, arrastramos hasta el otro documento de 2500 por 2500 y lo soltamos acá. Esto lo dejamos así, le damos OK. Bien, ahora lo que hacemos es centrar la mancha. O sea, con la misma herramienta mover podemos mover la mancha sobre el documento. Apretamos Control L y ajustamos los niveles hasta que quede como a nosotros nos guste. Yo voy a mover un poco los medios acá y lo voy a dejar así. Bien, en este momento hay que aprovechar para limpiar todas las imperfecciones que tenga la mancha, como esto que es del escaneo. Ya lo voy a limpiar. Ahí. Y ahí estaría. Una vez ya limpia y ajustados los niveles de la mancha, vamos a edición, definir valor de pincel y le asignamos un nombre. En este caso se va a llamar mancha de tinta -1 y le damos OK. Bien, hasta ahora todo joya. Ya tenemos nuestro pincel creado. Se puede bajar y subir la opacidad, se puede dar color. Ahora les voy a mostrar un poco. Voy a crear un documento nuevo para mostrarles. Un documento en tamaño A4. Y lo voy a poner en color RGB, así les puedo mostrar lo que les quiero mostrar. Con la herramienta de pincel voy a seleccionar el pincel que acabamos de crear, que está acá lo último. Fíjense que cuando yo aprieto, hago un clic, es como un sello de la mancha que acabamos de hacer. Y si yo arrastro, hace como una brochada, por así llamarlo, de nuestro pincel. Lo repite para generar un trazado. Como les decía, se puede poner les puede asignar color. Y así por ahora tenemos nuestro pincel de mancha de tinta, pero es más como un sello de mancha de tinta. Vamos a ver ahora algunas configuraciones o propiedades del pincel para de esta forma sacarle más jugo al pincel y nuestra tableta gráfica con los niveles de presión. Bueno, con nuestro pincel seleccionado vamos a ver las propiedades del pincel y vamos a verlas una por una. Si no encuentran las propiedades del pincel, que son estas que les estoy enseñando acá, tienen que ir a la ventana, acá ventana, pincel. Lo pueden encontrar como brush si lo tienen en inglés o como pincel si le hacen clic acá, ajustes de pincel. Yo lo voy a separar para que no me moleste. Y vamos a ir viendo algunas de estas opciones una por una. La primera opción es forma de la punta del pincel. Acá es donde se selecciona el formato que va a tener la brocha. Se ajusta el tamaño del pincel seleccionado, tamaño del trazado.
se puede ajustar el espaciado, que es la cantidad de repeticiones que hay en el trazado. Se puede ajustar, se lo voy a dejar con bastante espaciado para que noten lo que yo les quiero contar ahora. Se puede ajustar el ángulo. Fíjense que cuando yo giro esto, se gira el pincel. Y lo que se llama redondez, que es esto que está acá, también se puede ajustar, pero es como una especie de inclinación 3D del pincel. Yo lo llamaría más inclinación que redondez. Porque ven cómo se distorsiona, es como si lo estuviera doblando en un tercer punto de dimensión y le da como cierta inclinación. Yo esto nunca lo toco, me gusta dejarlo ahí, lo toco en otras opciones que ahora les voy a mostrar, lo dejo en ángulo 0. En cuanto al espaciado de la brochada, por así decirlo, del trazado, mientras más espaciado, si tienen una máquina con bajos recursos, mientras más espaciado esté, mejor o más rápido va a funcionar porque es menos la cantidad de repeticiones que tiene que hacer de la brocha para generar el trazado. ¿Ven? Imagínense que ahí, acá se ven 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al momento en el que es imperceptible cuando está uno al lado del otro. Bien, por ahora lo voy a dejar con algo espaciado para que se vea un poco mejor las opciones que le voy a mostrar a continuación. Vamos a la opción que sigue, que es dinámica de la forma. Acá en variación de tamaño es durante el trazado va a ir variando el tamaño de la brocha, como les mostraba en el espaciado. Fíjense que se ve cómo varía el tamaño de cada una de las brochas o de cada una de las puntas del pincel en el trazado. Acá se puede activar el control de presión de pluma para ver cómo funciona el diámetro mínimo. Acá es donde entra más en juego, bueno, las funciones de la tableta, ¿no? Acá con la presión de la tableta podemos controlar el diámetro mínimo que alcanza el trazado del pincel. Y funciona de la misma manera que una pluma de tinta, ¿no? A mayor presión, mayor diámetro de trazado, y a menor presión, menor diámetro. Fíjense que yo puedo seleccionar cuál es el diámetro mínimo. Si yo lo dejo al 100% no hay variación. Pero si yo lo dejo ahí, cuando yo presione, primero le voy a sacar el tamaño de variación para que se vea mejor. Si yo presiono despacio, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, se va a ir agrandando el tamaño del pincel como si yo hiciera un trazado con una plumilla. Acá lo voy a achicar más para que se pueda entender mejor. Fíjense, cuando yo aprieto más fuerte, se ve más grande el trazado. Bueno, esto lo vamos a borrar. Vamos a volver a poner el espaciado. Y seguimos por aquí. Bien, acá en variación del ángulo, modifica en el trazado. Miren cómo gira la forma cuando yo varío el ángulo. Bueno, va variando la forma del pincel. Y miren cómo se ve cada vez que apoyo la brocha, por así decirlo, ¿no? Fíjense que yo apoyo, hago un clic y fíjense que la forma de la brocha, ese relieve que se ve ahí, está cambiando. Es como que va girando. Por cada espaciado, por cada uno de estos elementos, están girados en un ángulo distinto. Cuando yo hago el trazado, fíjense que no están iguales, y menos cuando lo hago derecho. Fíjense que va rotando la pincelada o el sello, por así llamarlo. Vamos a borrar esto para seguir. Bueno, también podemos variar la redondez de la brocha, tanto en el sello como en el trazado. Bueno, esta variación de la redondez lo que hace es inclinar en 3 dimensiones la forma de la brocha, como les mostré hoy en la forma de la punta del pincel. Se puede configurar para que varíe según la presión. Bien, bueno, la redondez mínima es con menos presión y la máxima redondez con mayor presión. Bueno, acá voy a ir modificando hasta que me quede conforme con el resultado. Yo quiero un poco de variación de tamaño, un poco de variación del ángulo. No tanto diámetro que no haya tanto diámetro para el trazado, lo voy a dejar ahí. Y acá en dinámica de la fórmula voy a achicar un poco el espaciado para que quede de esta manera. Bueno, vamos al siguiente ítem. Dispersión lo vamos a saltear, vamos a textura. Este es muy interesante para mí y no muchos artistas lo saben configurar. Así que bueno, primero les cuento cómo funciona. A este pincel que acabamos de crear se le superpone una imagen y eso le da la textura. Acá están las imágenes que les comento. Photoshop trae varias imágenes para texturas predefinidas, pero también podemos subir las nuestras y usarlas.
Ya después en otro momento le voy a enseñar. Para poder usar esto y que sea sacarle el mayor provecho es necesario saber hacer patrones, que después en otro video les voy a enseñar cómo hacer eso. Y si ya lo llegué a subir ese video, acá arriba a la derecha van a ver una notificación de ese video que ya está subido. Bueno, para poder ver mejor a qué me refiero, voy a poner el modo del pincel en multiplicar, es lo primero que voy a modificar acá. Fíjense que ahí se aplicó una textura sobre el trazado, una textura predefinida de acá. Ahora voy a cambiar la textura. Acá, bueno, como les decía, hay algunas predefinidas, pero yo voy a elegir acá, apretando el engranaje, los motivos de rocas. Le voy a dar OK, porque lo que va a hacer es reemplazar esto por los de rocas, no quiero añadirlos. Selecciono cualquiera de estos para probar y acá podemos configurar y previsualizar las propiedades de esta imagen de textura. Yo voy a elegir esta. Fíjense que acá se ve la textura sobre el trazado. Si yo la paso por ahora se ve así. Pero acá se puede agrandar y achicar esta imagen. ¿Ven cómo se va acercando cada vez más a la imagen de las rocas hasta que casi se ve borroso? Y después acá se ajusta el brillo y el contraste de esa imagen de textura que estamos usando para este pincel. Le voy a subir un poco más el brillo. Fíjense, le voy a hacer un poco de zoom. Cómo se ve esta textura en el pincel. Es increíble mal. Yo les recomiendo que vayan tocando estas configuraciones y probando acá en la hoja hasta que encuentren la configuración que a ustedes más les guste. Pueden ir modificando las imágenes y ir haciendo distintas pruebas. Me gusta esta textura. Yo ahora voy a armar un pincel. Y así es como quedó por ahora el pincel con la textura. ¿Ven cómo se ve la textura de las rocas ahí? Bueno, una vez que ya hayan tocado todo y se hayan quedado conformes con la configuración, vamos a ver la siguiente opción. Porque no vamos a ver todas en este tutorial, vamos a ver transferencia. Que en realidad es transparencia. Acá en variación de la opacidad, fíjense que acá van a poder previsualizar lo que hace esta opción. Que es hacer una variante de la opacidad durante el trazado o durante cada uno de estos sellos que están unidos según lo que vimos en forma de la punta del pincel. Yo voy a hacer que la variación de la opacidad la maneje la presión de la pluma y solamente que lo haga en las esquinas. Fíjense que que varíe según la presión, ¿no? Justamente cuando yo aprieto suave, la opacidad va a ser muy baja y a medida que voy apretando cada vez más fuerte, se vea cada vez más oscuro, con mayor opacidad, el trazado. Bien. Si quieren ver mejor esto a lo que me refiero, voy a hacer una modificación acá. Voy a sacar el espaciado y voy a sacar la variación del tamaño. Perdón, la variación del tamaño lo voy a dejar. Voy a sacar la variación del ángulo. Fíjense que yo presiono de suave y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y se va viendo cómo aumenta la opacidad del trazado del pincel. Bien, borramos esto. Ahora sí, retomemos. Vamos a acomodar esto como estaba, con un poco de espaciado. Le voy a acomodar acá la variación del ángulo, porque me gusta que tenga esas deformidades, por así llamarlo, lo hace un poco más original. Volvemos a transferencia. Acá en variación del flujo lo que hace es modificar cada uno de los trazados. Fíjense, yo se lo voy a sacar para que no haya variación en el flujo. Y bien, hasta acá por ahora. Una vez que estemos conformes con todas las modificaciones que venimos haciendo al pincel, para guardarlo tal cual está ahora con todas estas configuraciones que hicimos, lo que tenemos que hacer es, bueno, y más que nada para poder usarlo todas las veces que quieran, así como está tal cual, lo que tienen que hacer es hacer clic en esta hojita que está acá, que lo que hace es guardar el pincel. Pero fíjense, esto es muy importante. Acá le asignan un nombre. Yo le voy a poner el pincel de mancha de tinta modificado. Esta opción es súper importante. Incluir ajustes de herramienta. Con esta opción tildada, lo que va a hacer Photoshop es guardar una copia de este pincel que creamos con todos estos ajustes.
Y ahora les voy a mostrar por qué es tan importante, pues está buenísimo para poder crear variantes de este pincel con algunas de las configuraciones que ya hicimos y con las que estamos conformes. Le voy a dar OK, ya nos quedó este pincel terminado. Voy a borrar y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a volver a textura y acá voy a cambiar la textura por una de, por ejemplo, papel, que esta está buenísima. Papel en escala de grises, le voy a dar OK. Fíjense esta textura, por ejemplo, que parece, lo vamos a modificar un poco acá, la escala. Este, por ejemplo, este vamos a usar. Parece un papel como un poco arrugado, le voy a modificar un poco acá. Miren cómo hace el trazado. Le voy a hacer un poco de zoom. ¿Ven? Tiene esa, como esa textura de papel reciclado. Si a mí me gusta cómo queda este, o incluso le voy a variar un poco acá el espaciado. Fíjense cómo se ve ahora, ya cambió un montón. No me gusta. Voy a borrar, voy a volver a hacer el espaciado. Si ya les gusta este pincel, ahora le hago clic acá, lo vuelvo a guardar, le pongo otro nombre. Le pongo papel, por ejemplo, y le doy OK. Y ya lo tengo así guardado. Y fíjense que yo, acá entre mis pinceles, me aparece mancha de tinta papel, mancha de tinta modificado, que es este que habíamos hecho hoy. Y acá está mancha de tinta 1, que es el sello que armamos al principio. Voy a checar. Fíjense, acá está el pincel que hicimos al principio. El pincel que hicimos al principio. Modificado. Y acá el último que acabamos de hacer con papel. Y fíjense que en pocos minutos tenemos 3 variantes de pincel súper originales que creamos con nuestras propias manos. Si les gustó este tutorial, dejen un comentario con su experiencia, y si les quedó alguna duda también me la hacen saber ahí en los comentarios, o pueden escribirme a mi Instagram, que es @demilustraciones o demilustración. Bueno gente, espero que les haya gustado este tutorial. Si les quedó alguna duda sobre cómo configurar el pincel, sobre alguna de las propiedades o de cómo hacerlo, en comentarios me pueden dejar sus dudas, que yo después se las voy a ir respondiendo de a una. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta a este video, activar la campanita para enterarse cada vez que subo uno nuevo, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.